contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el postre. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el postre. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el postre. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el postre. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otro abrazo en nuestra comunidad en Resistencia y su viernera. Otorgaron, como es tiempo de premios Nobel, esperamos que Julia en su sección nos diga algo con respecto a la coreana que premiaron con el Premio Nobel de Literatura.
Pero ahorita lo que nos interesa es, en este caso, el Premio Nobel de la Paz. Resulta que hay una asociación en Japón de los Hibakusha, así se les conoce a los que fueron víctimas de la explosión de las bombas que arrojó el imperio de Estados Unidos sobre el imperio del sol naciente. Parte de lo que siempre he estado constantemente platicándoles es los cuentos que nos venden. Les voy a decir quiénes son los encargados de hacer cuentos. Una columna muy leída, que no significa la mejor, pero es una de las columnas más leídas de nuestro país, es la de Catón, aquí en su edición del sábado 12 de octubre. Y fíjese lo que dice con respecto hasta el tronido de las bombas. Dicen: otro recuerdo infantil guarda su memoria, se refiere a él mismo, el de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y el final de la guerra al sentirse el imperio de Japón. Lee libros acerca del tema, El día de la infamia de Walter Lott, último capítulo de Ernie Pyle, películas fulana, etc. Conoce diversas opiniones. Fíjense bien, si esto no es malinformar, aunque son otras opiniones. Unos tildan a Truman de asesino por haber ordenado el uso de la terrible arma nuclear. No es asesino, no, la terrible. Pero fíjense ahora lo que dice. Otros juzgan que la bomba atómica fue el menor de los males. Una invasión al territorio japonés habría causado más de 1 millón de muertos. Puro cuento, no es cierto, ya estaba doblado. Japón ya no podía defenderse, su industria de guerra ya estaba totalmente destruida por la aviación gringa. Hay quienes dicen que en verdad Japón no se rindió por el holocausto atómico, sino porque Rusia le declaró la guerra y atacó Manchuria. Los japoneses prefirieron rendirse a Estados Unidos y no a los rusos, que tenían fama de ser temibles invasores. ¿Ven cómo hacen el cuento? Fue un asesinato a mansalva, el único relato de la historia en donde en los primeros 3 minutos, o sea, en el estallido, en ambas ciudades, en Hiroshima fueron 100,000 muertos, en Nagasaki la tiraron porque había muy mal clima donde la debían tirar, y la tiraron para no regresar con la bomba. Eso es un asesinato vil, es la única explosión nuclear que ha empleado un imperio para quedarse con la parte del mundo que le corresponde, o sea, casi todo. Eso es lo que nos informa alguien al que se le lee mucho. Pues no. Ahorita Guillermo va a sacar la foto de lo que se llama el cenotafio que está en Hiroshima. Ven el monumento y en la parte de atrás un casco de una construcción que quedó, de lo poco que quedó en pie después de la explosión. Y les recuerdo que cenotafio es un monumento a alguien, en este caso a varios muertos, bueno, muchísimos muertos, y que no están sus restos ahí, por eso se llama cenotafio, pero es un recuerdo de las víctimas de la bomba. Bien, esto es importante que lo podamos hacer porque se le dio a la Nihon Idangyo, así se dice la Asociación de Sobrevivientes de la Bomba, porque a ellos les interesa que la gente se dé cuenta que no fueron los muertos nada más, estoy hablando 170,000 en los 2 estallidos, muertos inmediatos, siguieron muriendo y siguieron pasando esos problemas a su progenie, o sea, a los descendientes de ellos siguieron pasándoles los problemas de la leucemia, los problemas de la malformación, en fin, los problemas todavía están y todavía dicen que tal vez no es asesino el presidente de Estados Unidos. Bien, entonces, si esto es importante, el que ustedes se den cuenta, ¿se dio cuenta Estados Unidos del problema que había provocado? Claro que sí, y esto lo cuenta fíjense bien, un corresponsal de guerra que se llama John Hershey, que hace un recuento, va a ver las ciudades cuando ya entra el ejército de Estados Unidos, y él hace el recuento de todo lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. Un gringo que él cree necesario que esto lo conozca el mundo. ¿Y saben qué es lo que debe conocer el mundo? Que Estados Unidos llegó y ocupó Japón.
Estados Unidos se salió, dejó bases ahí, por supuesto, entre otras la de Okinawa, y para establecer esta diferencia prohibió que se hablara de los efectos de la bomba y de los que estuvieron muertos. Cualquier tema sobre no se podía tratar, ni hacer estudios para que llegaran a los libros, ni reportajes, ni de prensa, ni de televisión, ni de la radio. Esa era la consigna de Estados Unidos hasta que se sale en los 60s de lo que es la principal isla de Japón. Eso es lo que pensaba Estados Unidos y luego nos quieren dorar la píldora que tal vez no sea eso. Una cosa que no quiero dejar pasar es lo que publica el Reforma hoy, el 14 de octubre que estamos grabando, que el doctor Sime es un personaje que me llama mucho la atención sobre su autopromoción de lo que a él se dedica en sus farmacias similares. Y él estuvo publicando durante todo el mes anterior, pues le cuesta su dinero, pues cada quien lo gasta en lo que se pueda, donde dice que la doctora, ignoro en qué, Rigoberta Menchú, de qué estudios está hablando esta propaganda, ella recomendó al doctor Sime para Premio Nobel de la Paz, cosas que suceden en nuestro país y cada quien gasta el dinero como puede, pero bueno, se lo dieron a esta importantísima asociación, que bueno, para que nos hablen de lo que es un imperio y de lo que nos marean con las versiones de lo que pasó. Bien, se necesita hablar de esto ahora que estamos en guerra, ahora que hay 2 puntos de guerra importantes, porque hay otras en África, por ejemplo, pero esta foto que estamos viendo es un niño que, consecuencia de la guerra del Líbano, de la guerra de agresión que está haciendo Israel. Estamos en guerra, hemos mejorado como especie, hemos estado mejor porque nuestras comunidades protestan muy poco, los estudiantes ya no protestan por la guerra, ya no hay las sociedades de antes que la gente protestaba. ¿Somos mejores? Vean esta imagen de un niño que está saliendo de un edificio que derrumbó porque Israel lo que hace es que el mínimo que están ellos acostumbrados a matar a un dirigente, es que si hay 90 civiles es el mínimo que pueden ellos aceptar como problemas colaterales. En fin, seguimos en guerra y esto es una vergüenza para la especie humana de lo que está pasando. El Nobel les da por fin presencia, después de tanto tiempo, ya les da presencia a los que sufrieron la consecuencia de la bomba atómica en Japón. Una cosa importante sobre las conmemoraciones que tuvieron del 12 de octubre. Ya ven que si fue un encuentro, que si fue una masacre, que si fue un genocidio, y de repente hay unas actitudes de parte de los políticos de España y los políticos de México. Ya hemos visto aquí que no es importante lo que digan nuestros dirigentes. También en el pueblo se sienten en ciertas informaciones que están acostumbrados a que no se manejen mucho. Porque, por ejemplo, empiezan a aparecer letreros en España, a ver si Guillermo encuentra estos, porque son muy recientes, que sí fueron héroes, fueron hombres magníficos los que conquistaron América. Puros cuentos que quieren justificar ciertas cosas. Periódicos como el Reforma siempre están atacando al presidente de México y ahora a nuestra presidenta porque sigue sosteniendo que por lo menos le hubieran respondido la carta que la consideran totalmente tonta porque España la da a conocer cuando era una relación entre estados y, en fin, que no están de acuerdo, que México es ridículo lo que pide. Les voy a contar una historia, por ejemplo, de cómo se comportan. Es igual Francia que Inglaterra, que España, que Alemania, porque sus ciudades son bonitas, sí, pero también nosotros cooperamos los países que nos colonizaron. Entonces, cuando Haití se libera, fue la primera nación, fíjense nada más, y claro, ahorita ven que es toda una desgracia esa nación. Ya tenemos nosotros parte de la gente que viene de paso hacia Estados Unidos, son haitianos, los que están en nuestros camellones, los que están en nuestros jardines y que se van en la bestia, en el tren, son haitianos porque es una desgracia de país. Sí, pero ese país
Fíjese, por ejemplo, esta historia no es muy conocida, eso no lo escribe Catón. Francia, para liberar a los, era propiedad de Francia, entonces ya se declaran libres, la primera nación, con mucho orgullo en América que se libera, pero Francia le dice, o me pagas por las buenas, como la canción de Cricri, o por las malas. Lo obligaron a Haití a pagar 150 millones de francos de aquel tiempo, pero que ahora significarían 21,000 millones de francos. A una nación pobre la hacen pagar eso. Pero lo interesante es cuáles fueron los motivos. Uno de ellos es que son propiedades de Francia, entonces van a pagar lo que cuestan y cuestan tanto. Y la segunda noción, yo quiero saber si los franceses, que son los que inventaron esas libertades, la Carta de Derechos Humanos y toda una revolución donde garantizaban los derechos del hombre. Bien, ¿saben cuál fue el segundo motivo? La pérdida de esclavos. Esas son las naciones que conquistan. Y luego ahora, ni siquiera pues disculpen, pero serán cuestiones del tiempo. No es cierto, eso no es cierto. Cuando, por ejemplo, siempre dicen España, los españoles, dicen los que opinan a favor, porque es como a nivel de pueblo nos dividimos, sí, porque no es la opinión de los políticos. Bien, dicen, bueno, es que así fueron todos, y nosotros llevamos a Dios, a la Iglesia Católica, la concepción del hombre de creer en Dios. En cambio, los ingleses acabaron con los indios. ¿Ves? Hasta ahí está bien, nomás que no cuentan la segunda parte de la historia. Inglaterra, en Estados Unidos, cuando hacían una ciudad, ponían, fíjense bien, el Palacio de Justicia, su iglesia y el lugar donde iba a vivir el presidente o gobernador del lugar, que quedaba bien establecido la división de poderes. España, cuando llegaba aquí, le daba todo el poder a la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Nos enseñaron el camino de los cielos, nos enseñaron a cantar en la iglesia, sí, pero le dieron todo el poder a la iglesia. La iglesia era la escuela, la iglesia era el hospital, la iglesia era la que decía las leyes, cómo nos debíamos conservar. ¿Por qué? Con ese cinismo clásico de los españoles, ellos decían, como somos hijos de Dios, una cosa no lo dicen, compartimos el pan, les damos trabajo, pero no nos creemos igual que ellos porque nosotros somos hijos de Dios, entonces somos iguales, pero no nos vamos a juntar con ellos. Eso es la historia que nos cuentan y, como siempre, la historia de los que las quieren escribir, pues una carta de disculpa, pero no, ya vemos ahora el rey Juan Carlos, que su historia es tremendamente, desde el padre, la connivencia que tuvieron con la dictadura de Franco, y porque es un rey espurio, y resulta ahora que fue todo un galán, que gastaba todo el dinero que le daban en sus amantes, en sus grandes cosas, y pues todo el mundo veía a su esposa como la gran cornuda de España. Esa historia no la cuentan, ¿verdad? Pero en fin, son los reyes y sus historias, y que se crean ellos que todavía necesitan rey. Ese es su problema, pero lo importante, todos los gobiernos, todos los países de aquel entonces creen que no hicieron suficiente. A nosotros nos dejaron una herencia, por ejemplo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que decía que es mejor que México no conozca la democracia porque todavía el pueblo no estaba maduro, cínico. O si no, Jesús Reyes Heroles, en plena dictadura perfecta del PRI, nos decía que se iba a desatar el México bronco. Y ya ven que no se ha desatado. Bien, pues hay cambios en el país, esperamos que sean para bien. Eso es lo que debemos festejar. La historia que no les gusta a los países que no quieren ni siquiera dar una carta de disculpa o vamos a platicar. Ah, no tenemos nosotros. Nos trajeron a Dios y ellos es la mejor manera de que ellos interpretar porque son muy buenos cristianos. No nos dieron cultura, no nos dieron educación. Ellos saquearon nuestro país y eso es lo que les merece la opinión, ni siquiera voltear a dar una disculpa. Ahora voy a hablar de algo interesante para que luego no digan que no digo cosas con respecto a la salud.
de que nuestra comunidad en resistencia debe conocer de lo que, o conocen ustedes bien. Miren, esto es esto es un aceite que tenemos, aceite esencial, y siempre damos la dosis, que son 25 mililitros, es un shot. Tiene un color, no sé si lo vean, un color así bonito. Ya dirán, Carlita nos pondrá, como es la directora de arte, nos dirá este color. Miren, se toma. Siempre le digo a la gente, esto no es milagroso, esto es lo que sería en cuestiones alópatas, es mi terapia intensiva. No cura, pero estabiliza el cuerpo en sus síntomas para que los tés y las dietas empiecen a funcionar. Siempre les digo a la gente cuando llega con casos muy graves que se esperen. No es el milagro de esto. Esto estabiliza para que los tés empiecen a actuar. No es que esto haga milagros, estabiliza nada más porque tiene una absorción muy rápida. Es impresionante la manera en como el cuerpo lo absorbe. No se siente la llegada de este aceite esencial, que compuesto de varias plantas, todas las que traemos de la Huasteca, no se siente que va pasando porque es la absorción muy rápida. Bien, posteriormente hablaré más de lo que es este aceite esencial. Bien, entonces, como les digo, no es que vengan a comprar esto porque esto cura, no, estabiliza al cuerpo en sus síntomas de ayuda que está pidiendo, el dolor, la fiebre, la inflamación, y esto estabiliza para que los tés empiecen a actuar con su dieta y su correspondiente disciplina. Entonces, bueno, es importante para casos que están muy fuertes sus expresiones de lo que sería la falta de equilibrio de salud, entonces por eso lo utilizo. Y curiosamente, las abuelitas, hay una abuela en especial que es la abuela de nuestro escultor de cabecera, ya Guillermo pondrá una obra de él, Eduardo Estrada. Un saludo, Eduardo. Aquí verán un magnífico trabajo de él, que su abuela, es curioso, pero le decía, se los platico, su abuela se rompió la cadera, una de las caídas clásicas, y como pasaba los 90 años, se rompió la cadera, y pues ella me platicaba que al día siguiente de la operación, la fueron a ver todo el equipo que la operó, el cirujano, el anestesista, las enfermeras, las de piso, y le decían, señora, el jefe de cirujanos fue a verla y le dijo, señora, vengo a verla porque aquí dice en su expediente que usted tuvo un tumor en el cerebro, que usted es diabética y que además sufrió su problema de la cadera, su fractura por la caída. Dije, quiero decirle, señora, que su cuerpo por dentro no corresponde a su edad ni a estos problemas que me tienen. ¿Nos quiere decir, por favor, qué bebe? Y desde entonces yo le digo a la gente, la señora dijo, ¿sabe qué, doctor? Me tomo una caguama diario, y así le llama, ya ven que es así, parte de nuestra cultura que esto parece una caguama. Bien, ahora les platico. No es agradable lo que les voy a decir, no es agradable, pero es parte de la vida de nuestra comunidad en resistencia. Pasó una señora que tiene problemas con la vista, con su hijo, y me dice el hijo, y la señora también muy agradable, muy platicadora, de esas señoras del interior, que le gusta mucho platicar, y estaba muy entusiasmada porque le está yendo bien con el tratamiento para su vista. Y me dice, mire, el hijo me dice, la vez pasada vino mi hermano con mi madre y le trajo 2 botellas de mezcal. Bien, de esas 2 botellas, una tenía fruta y la otra era solo. ¿Cuál le pareció mejor? Yo confieso que solamente probé el mezcal de la fruta porque me llamó la atención, que me pareció extraordinario el sabor, y se me perdió la otra botella. Bueno, sí, es que es de muy buena calidad, el mezcal me pareció muy, muy rico, con mucha riqueza. Entonces, me dijo, miren, esto
Me trajeron esto porque es lo que está tomando la mamá. Me la trajeron la botella, pero resulta que no es el aceite, es el mezcal que ellos hacen. Es triste lo que les voy a platicar, porque me dice él, nosotros nos dedicamos a hacer mezcal. Si vio las noticias, hace 2 días, esto fue el viernes, fue inicios de la otra semana, entraron los malos a nuestro pueblo y tuvimos que poner un hasta aquí porque estamos hasta la coronilla de todos los saqueos, de las muertes, de las balaceras que ellos arman. Agarramos a 2 y los tuvimos que matar. Nadie nos auxilia, nadie. Solamente estamos nosotros y nuestro trabajo. No podemos trabajar, no podemos ver la calidad que hacemos. Para seguir platicando, voy a probarlo. Créanme, y con esto vamos a pedirle al licenciado Mario Cruz Rodríguez y de San Luis Potosí, nuestro catador de mezcales y nuestro proveedor de mezcales. ¿Se acuerdan que el Simonillo, él hace las mezclas? Que nos diga, por favor, la calidad, que nos comente la calidad. Próximamente le voy a sacar foto, voy a verlo para que nos diga la calidad extraordinaria de lo que estoy probando. Me dijeron algo con respecto de las mezclas que hacen con una guayaba que se da allá. Les pedí por favor que yo se los pagaba el siguiente, porque todo lo que da el guayabo es bueno. Y la calidad de la fruta que le ponen, o si no, esta delicia, créanme que es una delicia auténtica, porque como soy de desierto, soy especialista en mezcales, y en aguamieles y en pulque. Soy de San Luis, es desierto. Bien, créanme, es algo extraordinario. Pero bien, esa parte que les decía, ¿saben de qué región les estoy hablando? Olinalá. Aquí tenemos una cajita que se abre. ¿Recuerdan? Ese olor nunca se olvida. Es un olor, ¿cómo se llaman los abanicos es un olor tibio de sándalo. Cuando olemos esas cajitas. Esos artistas, esa gente que hace esta calidad, no hay nadie que los proteja. Y siempre son señalados por estos hechos de violencia. Me dolió mucho porque les dije, disculpen el país en el que están ustedes viviendo, los entiendo, no puedo decir su nombre por obvias razones, por seguridad, pero qué lástima de país que no podemos tener la seguridad y hay comunidades que en cualquier lugar de México, a pesar de la conquista que tuvimos, hay gente con el talento para poder hacer estas cosas y hacer una cajita como esta de Olinalá, que cualquier museo del mundo se las puede pelear para poder lucirlas. Ya no se puede por la cantidad de violencia que hay en ese estado. Perdón por el país que le estamos heredando a estos artistas y a esta gente que trabaja con mucho entusiasmo y hace las cosas con tanta calidad. Ahora vamos a escuchar a la Yaya con su anticocina. Adelante, Yaya. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Hola, Julia. Para esta viernera preparé un jamón de pollo casero. Y bueno, pues los ingredientes son una pechuga de pollo sin hueso y sin piel, una cucharadita cafetera de paprika, media cucharadita cafetera de cúrcuma, media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en hojuelas, y si es en polvo sería media cucharadita, media cucharadita de orégano, media cucharadita de romero y una cucharadita de albahaca, un limón, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva,
sal y pimienta al gusto. Vamos con el procedimiento ahora. Pues empezamos con exprimirle el jugo de limón encima a la pechuga y como que untárselo bien. Ahí la dejan reposando en lo que vamos a preparar el mix de especias. En un recipiente vamos a poner la cucharadita de paprika, la media cucharadita de cúrcuma, el mix de hierbas que sería la media cucharadita de orégano, la media cucharadita de romero, la cucharadita de albahaca y ahora sí le agregamos la media cucharadita de ajo, la cucharadita de cebolla, la sal y la pimienta. Yo me fui con mucho tiento con la sal porque pues no fuera a quedarme salado. Y creo que como que me quedó medio desabrido, pero quedó bien. Y ya todo esto le agregamos el aceite de oliva, las 2 cucharadas. Mezclamos muy bien, que se integre muy bien todo. Y ya ahora sí, le ponemos esta mezcla de especias encima de la pechuga de pollo y la masajeamos, la embarramos muy bien untada. Y pues hay que dejar que se marine como 1 hora mínimo, máximo 4 horas. Podrían ponerla, si tienen una bolsa Ziploc, de esas que tienen como cierrecito, pues si tienen una de esas, ahí la meten y la dejan, la masajean tantito, y la dejan ahí 1 hora mínimo, 4 máximo, dentro del refri. Y ya, hacen otras cosas en ese tiempo. Si no tienen una bolsa Ziploc, pues en un tupper, donde sea. No hay problema. Pues vamos a necesitar papel para hornear o el sustituto puede ser papel aluminio, pero no utilicen el papel encerado porque pues no nos va a servir para esta ocasión. Pero puede ser aluminio o para hornear. Y pues lo vamos a envolver en eso a la pechuga, ¿no? La vamos a sacar de la bolsa o del tupper donde lo tengamos y lo vamos a pues a envolver en el aluminio o en el papel para hornear, en caso de que vayan a utilizar. Y ya bien envueltito, ahora sí, pues lo llevamos al horno. Lo puse yo en una bandeja para hornear y lo metí al horno. Y bueno, la receta dice que a 180 grados y de entre centígrados y de entre 30 y 50 minutos. Esto es porque pues varía mucho en cada horno el tiempo de cocción. Entonces pues el tiempo que le tome a su pechuga cocerse, en mi caso duró como unos 30-40 minutos en estar lista. Y listo, ya está. Pasó ese tiempo, la sacan del horno. Y si quieren rebanarla ya para tenerla así lista para los sándwiches, pues yo les recomiendo primero refrigerarla. Y así ya más firmecita, está más fácil de rebanar que si la rebanan recién salida del horno. Y pues aquí les dejo unas fotos de los sándwiches deliciosos que me hice. Quedó muy rica, muy sabrosa. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos la siguiente viernera. Y hasta luego, bonito fin de semana. Gracias, ya seguimos con la aplicación de que se pueden hacer cosas que no podemos depender de la carne roja y que seguimos aprovechando tu sabiduría para poder hacer esto. A ver si ya despejaste tu mente y podemos dar la receta a la gente del perro canijo. Pero bueno, vamos a ver si puede continuar la historia. Ahora vamos a la sección de Julia y lo que lea Julia en su rincón literario. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Yo, por mi parte, me siento bien. Ya muy adentro del otoño
Y hoy les quiero hablar de un poeta llamado Inti García Santamaría. Bueno, él es un poeta mexicano vivo, porque también eso me parece importante. Obviamente hablar de los grandes clásicos y de los grandes autores del siglo XX o del siglo XIX o del siglo XVIII, XVII, pero también sobre todo de los autores que están vivos, ¿no? Los autores que probablemente, pues como casi nadie, vive de la literatura, ¿no? Los escritores pocas veces vivimos de la literatura, lo hacemos porque somos un poco suicidas y kamikazes, yo pensaría, no lo sé. Pero bueno, Inti García es un poeta que nació en 1983, entonces en realidad es bastante joven en años escritor. Y la verdad es un poeta que a mí me parece muy interesante, porque es un poeta, pues, que un poco cuestiona quizás estas nociones de la poesía, ya saben, ¿no? La poesía, la alta poesía y lo otro, ¿no? O sea, o bueno, esta falsa dicotomía entre quizás lo más popular y como la alta cultura, ¿no? Inti nació en Nesa, en Nezahualcóyotl, y él tiene una visión bastante particular sobre la poesía. De hecho, les quiero leer la parte de atrás de uno de los libros que tengo de él, que es de Mario Montalbetti, que bueno, Mario Montalbetti es un poeta argentino muy, muy importante, ¿no? Entonces dice: no sé cómo lo hace. Sus poemas son de una belleza inaudita, pero confieso que no doy con el truco, no sé cómo lo hace. Es como si Inti se hubiera propuesto robar un banco y convence a unos cuantos empleados del local para que lo ayuden. Un inside job. Inti decide entrar en horas de oficina a plena luz del día. Lo consigue. Llega a la bóveda y la abre. Entonces gira sonriendo y dice: solo quería probar los mecanismos de seguridad. No son muy buenos. Eso es lo que hace Inti con el lenguaje. Lo asalta para comprobar sus mecanismos de seguridad y descubre que no son muy buenos. Pero no sé cómo lo hace. No doy con el truco. Una vez lo vi hacer lo siguiente. Un clavadista se erguía inmóvil sobre lo alto de un acantilado. Entonces, sin aviso, todo el mar saltó y le cayó encima. Repito, no sé cómo lo hace, pero cada vez que lo haga estaré en primera fila para aplaudirlo y para ver si encuentro el truco. ¿Qué truco? Entonces, está muy bonita esta metáfora que usa Mario Montalbetti, ¿no? O sea, como, a ver, había un clavadista que estaba sobre lo alto de un acantilado y de repente todo el mar le saltó encima, ¿no? O sea, es como algo inesperado. Entonces, es quizás esta idea de que hace como que un poco desmantela los mecanismos como ya quizás muy viciados de la poesía y un poco dice como esto es un poco una farsa, ¿no? O hay que cuestionarnos algo, ¿no? Y les quiero leer justamente una parte de otro libro que aquí tengo, porque, y también quería poner como, quería sembrar esta discusión, esta discordia entre ustedes, entre quienes nos están escuchando, la comunidad en Resistencia, porque yo recuerdo una vez en una de las becas de escritura que tuve, que la excelente poeta y tutora de la Fundación para las Letras Mexicanas, María Baranda, nos decía que pues para ella lo poético no era todo, ¿no? O sea, que lo poético era lo relativo a la poesía. Y que pues en ese sentido una enchilada no puede ser poética, ¿no? Y pues justo otros compañeros, pues ya más en corto nos decían, no, pues o sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, un atardecer puede ser poético, ¿no? Porque es cierto que muchas veces utilizamos el término poético como sinónimo de bello, ¿no? Ay, de que, ay, no, pues es que esas flores están muy poéticas. Y quizás no sea lo más correcto, pero sí es importante quizás ahí preguntarnos, ¿no? Como lo poético solo está en la poesía o podemos encontrar poesía en otros lados, quizás, ¿no? O sea, como, no lo sé, en las paredes, quizás en algo que nos dijo alguien que no pretendía hacer un poema, o algo que nos dijo nuestra mamá, o en un momento que puede ser muy, muy poético, ¿no? Incluso está esta noción de la justicia poética, ¿no? De cómo, en la literatura la justicia poética es cuando pues a un personaje que es bueno le va mal, pero al final logra, o sea, como que se equilibran las fuerzas y le termina yendo bien y al villano pues encuentra su merecido, ¿no? Muchas veces en las tragedias no hay justicia poética o solo para unos cuantos porque pues todo termina bastante mal, pero como esa idea, ¿no? De la justicia poética, ¿no? Ahí pues obviamente tiene que ver con la literatura, pero bueno, un poco pensar, ¿dónde está la poesía? Y se las dejo ahí porque quiero leerles unos poemas, unos poemillas que me parecen divertidos, interesantes también. Entonces dice... son varios fragmentos de un poema que se llama Variaciones a partir de un poema tamil. Acerqué 2 libros de poemas a mi cama, terminé de leerlos y releí las páginas cuya esquina había doblado. Únicamente cuando leí un flyer para pedir sushi, estuve cerca de la poesía. Capturé un poema y lo subí a mi blog. Puse el link en Facebook, lo compartí en Twitter.
y estuve al pendiente de las reacciones. Únicamente, cuando se quedó sin batería mi celular, estuve cerca de la poesía. Participé en una lectura de poemas, usé una máscara y mi teléfono vibró en varias ocasiones. Únicamente, al revisar los mensajes no leídos, estuve cerca de la poesía. Recorrí la librería con atención, miré las novedades, hojeé el libro ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y revisé con gusto los libros infantiles. Únicamente, al salir sin comprar nada, estuve cerca de la poesía. Anoche ensayé con un amigo nuestra presentación para poesía en voz alta, grabamos diferentes loops, descargamos audios. Únicamente, al limpiar la pipa para fumar hash, estuve cerca de la poesía. Durante un tiempo guardé los PDF de las entrevistas que me hicieron Crítica, Playboy y Sin embargo, para anexarlos a solicitudes de beca. Únicamente, cuando los eliminé de mi escritorio, estuve cerca de la poesía. Entonces, bueno, un poco lo que me parece interesante de estos poemas es un poco como... Hay como quizás una crítica, o bueno, no una crítica porque pues un poema es un poema y no pretende tener un mensaje, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, de capturé un poema y uno pensaría que ahí está la poesía en el poema, ¿no? O sea, en que yo lo comparta y así, pero ahí está esto de, pero quería ver las reacciones, como que quizás ahí está la poesía en querer como ver las reacciones de los demás. Entonces dice, cuando se quedó sin batería mi celular, ahí estuve más cerca de la poesía y no sé si les ha pasado que a veces cuando al final pierden su celular o se les apaga o así pueden quizás ver otras cosas que no verían estando en su celular, ¿no? Eso me parece interesante. Y también, pero es interesante que no es como que sea una cosa como de, sí, el celular nos hace peores personas, porque justo en el siguiente dice algo así como, bueno, yo estaba en una lectura de poesía, ahí pensaríamos que está la poesía o lo poético, pero en realidad hasta que vi los mensajes no leídos fue que estuve cerca de la poesía, ¿no? O sea, como que también en el celular puede haber poesía, no es que necesariamente el celular sea lo peor del mundo, aunque a veces yo siento que sí, la verdad. Y bueno, este libro, este poema que les leí es de un libro llamado Evelyn, que está publicado en Dharma Books, que es una editorial independiente muy, 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 muy bonita. Pronto van a sacar además la novela de una amiga mía llamada Mariana Yacomán, entonces ahí estaremos al pendiente y haremos probablemente una participación para aquí. Y bueno, ya finalmente les quiero leer un poema, que es bastante pequeño, pero a mí me encanta, de un libro que se llama Nunca Cambies, pues poemas 2000-2010. Y este libro es de la editorial Matadero. Y pues bueno, les quiero leer quizás mi poema favorito de la historia, o uno de mis favoritos, lo voy a admitir. Este poema lo vi una vez en una clase y se quedó conmigo para siempre. Incluso lo puedo recitar porque es muy cortito y es tan sencillo, pero a la vez es tan bello, o sea que no, de verdad no, como, sí, me hace sentir muy bonito porque es sobre, bueno, ahorita les doy mi interpretación, pero ahí va, se llama La playa. Y bueno, también hay un epígrafe que dice, hasta aquí nada pudo separarme del cielo, de Héctor Phil Temperley, que es un poeta argentino, me parece. La playa. Todas las estrellas son estrellas fugaces. Estas arañas veloces son cangrejos malaquitas. ¿Reconoces a Cáncer en el cielo? Todos los mapas cambian. Los brillos de sal sobre nuestros cuerpos oscuros son estrellas fugaces. Y ya, es muy muy corto, pero es muy bonito que al final, o sea, es un poema como muy preciso porque comienza diciendo que todas las estrellas son estrellas fugaces, ¿no? Entonces empieza como casi que desde el cielo, ¿no? El título es La playa, entonces imaginaremos que es una playa en la noche y dice, estas arañas veloces son cangrejos malaquitas, ¿no? Entonces igual y pensando así en la noche y en unos cangrejitos pasando, o unas arañas que parecen cangrejos malaquitas, o sea, que parecen como cangrejos con una piedra así como azul agua muy bella, con la luz de la noche, ¿no? Y después pregunta, ¿reconoces a Cáncer en el cielo? O sea, se está dirigiendo a alguien. Puede ser al lector, pero también podría ser a un otro. Todos los mapas cambian. ¿A qué se refiere? Pues justo están viendo ahí las estrellas y las constelaciones y entonces uno le pregunta, ¿puedes ver a Cáncer en el cielo? Y todos los mapas cambian. Un poco de nuevo es esta idea de la fugacidad, de todas las estrellas son estrellas fugaces. Pero al final remata de una forma que es, los brillos de sal sobre nuestros cuerpos oscuros son estrellas fugaces. O sea, al final, las constelaciones que están viendo pareciera que se reflejan en sus cuerpos, o sea, que la sal es como si fueran esas constelaciones, que también son estrellas fugaces. Entonces podría ser como que hay dos personas
quizás enamoradas viendo la playa en la noche y que al final saben lo efímero, pero al final también hay una cosa de, bueno, pero esas estrellas también somos nosotros. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, se los quería compartir. Este poema además me parece que está también publicado en línea, en Letras Libres. Entonces, pues bueno, ahí está, pero pues bueno, también pueden buscar el trabajo de Inti García. Y pues siempre, pues eso, a difundir lo que hacen escritores mexicanos, o bueno, latinoamericanos, de cualquier lado, pero pues bueno, como saber que la poesía está viva, ¿no? Y que no solamente es algo que se hacía hace 1000 años, sino gente de a pie haciendo cosas maravillosas. Entonces, bueno, hasta luego. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Un abrazo, Federico, y nos vemos muy, muy pronto. Gracias por continuar con tu labor de la poesía. Está ahorita en la Feria del Zócalo. Siempre para seguir vamos a ir nosotros para conseguir todas esas editoriales de las que hablas y que seguramente Inti ha publicado en eso, porque te seguimos y aprendemos de los precios que nos das de los libros que consigues de poesía, que siempre son muy baratos lo que consigues. Gracias, Julia, seguimos aprendiendo contigo. A ver qué noticias nos tienes ahora de la Premio Nobel coreana. Y les recuerdo, aquí está nuestra veladora. Cuando Dios da, hasta las cubetas presta, y en eso estamos en la Huasteca, un crecimiento muy lento que tenemos de la Huasteca. Ay, ya siento que me pegó, pero bueno, te lo juro que es una delicia este mezcal. Prendan su veladora, acaba de pasar ya la semana anterior, para que no nos falte casa, vestido y sustento. ¿Se acuerdan que así decían las abuelas cuando prendían su veladora? En este caso es el sustento, nuestras hierbas, para poder seguir como comunidad en resistencia. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos abrazamos el siguiente viernes.